Hola a todos. En este video vamos a explicar las diferentes clases de modelos de regresión que existen. Para eso vamos a hacer uso de este árbol que nos va a permitir organizar las ideas. Entonces los modelos de regresión se dividen en dos grandes grupos, los modelos paramétricos y los modelos no paramétricos. Ya vamos a ver las diferencias. Entre los modelos paramétricos tenemos los famosos modelos de mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados. Aquí encajan el modelo de regresión lineal simple y el modelo de regresión lineal múltiple. Esos dos modelos que son obligatorios, que muchos áreas del conocimiento los estudian. Entonces aquí están esos modelos. Por otra parte, dentro de los modelos paramétricos tenemos otra subdivisión que se llama los mínimos cuadrados generalizados, que como su nombre lo indica, es una generalización de estos de aquí. Aquí se pueden hacer algunas cosas como por ejemplo incluir pesos para cada una de las observaciones. Es decir, a veces uno hace un modelo de regresión y no todas las observaciones deberían tener el mismo peso, la misma importancia en el ajuste de mínimos cuadrados, por alguna razón. Entonces, aquí se encuentran ese tipo de modelos, pero básicamente son muy similares. Por el otro lado, tenemos los modelos no paramétricos y en estos modelos no paramétricos tenemos una subdivisión. Tenemos los modelos de regresión polinomiales localizados, que básicamente lo que hacen es correr regresiones de orden 1, 2, 3, pero locales, y luego unir esas regresiones o esas estimaciones con esas regresiones para construir curvas que representen a los datos con los cuales estamos trabajando. Y por otro lado tenemos los modelos de regresión que incluyen splines para obtener curvas suavizadas. ¿Ok? Entonces esa es la gran división. En estos dos casos, en la regresión polinomial localizada y en la regresión con splines para obtener curvas suavizadas, existen parámetros, pero son tantos y tantos parámetros que ya el objetivo no es escribir una ecuación de regresión, sino más bien encontrar un modelo computacional que nos permita escribir la variable, que nos permita predecir el valor de la variable y, de la media de la variable y en función de las covariables. Mientras que en los modelos paramétricos, como el número de parámetros son pocos, entonces aquí uno es escribir una ecuación que me ayude a explicar la media o los parámetros de la variable y en función de las covariables. Entonces aquí se puede escribir una ecuación, mientras que aquí, como son tantos los parámetros involucrados, el objetivo no es ese. Entonces, pero hay parámetros. Por eso es que se le llaman a estos modelos no paramétricos. A pesar de que tienen parámetros, son demasiados, entonces el objetivo no es escribir ecuaciones, sino modelos computacionales para hacer esa relación. Mientras que aquí, como los parámetros son pocos, uno puede, además de crear un modelo computacional, escribir una ecuación para presentarla, para analizar los parámetros e interpretarlos. ¿Ok? Esa es la división entre los modelos paramétricos y los modelos no paramétricos. Bueno, en los siguientes dos slides, en este y en el siguiente, vamos a dar algunos elementos adicionales para complementar la explicación que se dio anteriormente con ese árbol de clasificación. Entonces aquí tenemos los modelos de regresión paramétricos. En los modelos de regresión paramétricos o en los modelos de regresión, el objetivo es construir o se parte de una ecuación de este estilo. Aquí tenemos la variable de respuesta y, aquí tenemos o una x o 2x o 3, es decir, es el vector de covariables, y aquí tenemos el vector de parámetros. Cuando estamos haciendo regresión paramétrica, el objetivo es estimar los parámetros θ de este modelo. Y otra característica de los modelos de regresión paramétricos es que la función m la especificamos desde el inicio. Desde el inicio. Es decir, el científico de datos, el analista de datos, dice, bueno, yo quiero un modelo que tenga, por ejemplo, el peso al cuadrado, la estatura y la interacción entre peso y estatura. Y el modelo o el modelo de regresión lo que busca son los parámetros, las importancias de esos efectos, de esos elementos en la ecuación. Por otra parte, tenemos los modelos de regresión no paramétricos. Entonces tienen una ecuación muy similar a la anterior,
Pero aquí el objetivo es estimar la función m, es decir, es obtener la función m. Pero hay parámetros, solamente que los parámetros son tantos que no nos interesan los parámetros, sino que nos interesa la función m. Y una cosa muy interesante es que la forma de la función m no la da el analista desde el inicio, sino que son los datos los que sugieren la forma de esa función m. Entonces, esa es la diferencia entre modelos de regresión paramétricos y modelos de regresión no paramétricos. Bueno, espero que lo entiendan y que lo puedan utilizar en la práctica.